Testimonio que pretende salpicar su temario con la evocación del ayer de nuestras ciudades, marcha hoy hacia el sur, en busca del mar y del sol, camino de una tierra donde la copla y el vino secos de Andalucía se han vuelto dulces como una sutil cortesía hacia el que llega. Nuestro programa va hoy a una ciudad sonriente, con olor a azahar, a claveles y a agua salada, a un trozo de España que se cubre, por la gracia de Dios, con el cielo más azul y más limpio del mundo. Nuestra historia comienza en los primeros años del siglo pasado, cuando Málaga ve ensombrecida su luminosidad y su alegría por los efectos de unas epidemias de fiebre amarilla. Fue una plaga cruel que llenó a la ciudad de dolor desde el mes de septiembre de 1803 a enero de 1805 y que costaría, según algunos autores, 11.464 vidas, cifra elevadísima para el número de habitantes que entonces tenía la capital. En opinión de algunos historiadores, el morbo llegó a Málaga por el puerto, en el organismo de unos marineros desembarcados de la fragata Providencia que venía de Montevideo. Otros afirman que el mal surgió en el barrio del Perchel, donde se alojaron unos presidiarios llegados de Madrid que venían infectados. Los efectos de la epidemia fueron aterradores. Toda la ciudad y algunos pueblos quedaron rápidamente invadidos. Se llenaron los hospitales, los cuarteles, los conventos. Los médicos malagueños llevaron a cabo una labor ímproba, rivalizando en abnegación y espíritu de sacrificio, consagrándose día y noche a los enfermos, pero todo resultaba ineficaz ante el terrible azote. La ciudad aparecía como muerta, sus calles y sus plazas ingentes, sus casas silenciosas y enlutadas. Recoge Baltasar Peña en uno de sus libros la singular ocurrencia que tuvo la primera autoridad de la provincia para combatir el morbo. Consistió, nada más ni nada menos, que en la instalación de una serie de cañones en calles y plazas que se pasaron 6 días disparando al aire para disipar el mal contenido en la atmósfera. La estrechez de las calles y la prodigalidad de los disparos llevaron a los vecinos en los primeros momentos la firme creencia de que había llegado el fin del mundo. Algunos enfermos murieron del susto y una pobre vecina del Perchel, atacada del mal, sucumbió al derrumbarse sobre su lecho una de las paredes de su vieja casa, incapaz de resistir el estampido de los cañonazos saneadores.
La situación se había hecho insostenible. Cuenta Narciso Díaz de Escobar en sus apuntes históricos sobre las epidemias de Málaga, que llegaron a morir 800 personas en un solo día. La epidemia cedió con la intervención del doctor don Juan Manuel Aréjula, enviado desde Madrid por Su Majestad el Rey don Carlos IV. Por fin, el 15 de enero de 1805 se levantó el cordón sanitario que separaba a Málaga del resto de España, y la ciudad, libre de aquella tremenda plaga, da gracias a Dios en una solemne función religiosa que se celebra en la Santa Iglesia Catedral. Dice Guillén Robles en su Historia de Málaga y su provincia, publicada en 1874, que para que la memoria del año 1804 fuera completamente infausta en los anales malagueños, fuertes granizadas asolaron los campos y un gran temblor de tierra puso a la población en riesgo de ruina. Pero aún estaban reservadas muy duras pruebas a Málaga en aquellos primeros años del siglo. Napoleón, triunfante en toda Europa, dirige su mirada hacia nuestro país. Sus tropas, precedidas de una hábil maniobra política, van situándose en nuestras plazas fuertes, en nuestras principales ciudades, en los centros neurálgicos de la península. Pero el disfraz de la amistad y la alianza que ocultaba los verdaderos objetivos napoleónicos va desgajándose lentamente. A través de sus roturas puede verse el propósito del emperador, ceñir la corona de España en las sienes de un miembro de su familia. Y el pueblo español, abandonado a su suerte por el poder real y por sus gobernantes, asume la responsabilidad de sus propios destinos en un día que ha pasado a la historia con encendidos caracteres: el 2 de mayo. El ejemplo de los madrileños cunde rápidamente en todo el país. España, la verdadera España, surge como un gigante frente a la ambición de Bonaparte. Málaga se alza contra los franceses el 30 de mayo de 1808, acaudillada por su gobernador don Teodoro Reding, un militar suizo al servicio de España desde 1771, que pone en juego todo su prestigio y su energía para evitar represalias contra franceses o afrancesados residentes en la ciudad. Sus esfuerzos no logran evitar varias muertes. Establecida una junta de defensa que preside Reding, una cofradía malagueña, la Hermandad del Gremio de Viñeros, la más antigua de las que hoy existen, le hace entrega de sus alhajas, de sus bastones, de sus campanillas, de sus escudos, de sus candelabros, todo de plata, para que fundida contribuyese a los gastos de la guerra por la independencia de España. La Málaga de 1808 vibra de amor a la patria. Mes y medio más tarde, la batalla de Bailén tuvo en el general Reding, a quien acompañaba un buen número de paisanos armados y guerrilleros malagueños, uno de sus más decisivos puntales. La victoria de nuestras armas el 19 de julio de 1808 inflamó de emoción y de esperanza el corazón de todos los españoles. Era la primera ocasión en que se abatía de modo rotundo el orgullo de las águilas napoleónicas. De regreso a Málaga, Reding y sus hombres fueron objeto de un entusiástico recibimiento por parte de la ciudad. A la puerta de la catedral, el cabildo entregó al general como homenaje una corona de laurel y un caballo blanco. Pero la alegría de la victoria no pudo prolongarse mucho tiempo. Impaciente por acabar con lo que llamó el asunto de España, el propio Napoleón viene a nuestro país al frente de un ejército de 200.000 hombres. En enero de 1810, los franceses pasan Sierra Morena y comienzan la ocupación de Andalucía. A finales de este mes, se tiene noticia en Málaga de que las fuerzas invasoras se aproximan a la provincia. Venían mandadas por el general Horacio Sebastiani. Al conocerse en Málaga que algunas personas influyentes acordaron entregar la ciudad a Sebastiani, el pueblo se amotinó, encabezado por el padre Berrocal, el canónigo Ximénez de Enciso, los hermanos San Millán y el teniente coronel don Vicente Abella. A principios del mes de febrero se supo que los invasores habían salido de Loja con dirección a Málaga. Gran número de patriotas de la ciudad acude por el camino de Antequera a hacerles frente. Un lugar llamado la Boca del Asno registra una jornada heroica en la que los malagueños luchan encarnizadamente por su patria y por su libertad. Pero la superioridad numérica de la infantería francesa y el empuje de la caballería arrollaron a los defensores de la ciudad. A las 4 de la tarde del día 5 de febrero, las tropas de Napoleón entraron en la capital por las calles de Mármoles y Trinidad. Las mujeres arrojan piedras y aceite hirviendo desde los balcones. Los hombres se enfrentan navaja en mano con los jinetes, se dispara desde los tejados. Un militar cae luchando en la calle. Es el comandante mayor de la plaza, don Juan del Castillo, abuelo de Cánovas. Al fin,
Los patriotas malagueños sucumben ante las tropas francesas que entran en la ciudad pasando sobre montones de cadáveres de sus compañeros. Aquella misma noche comienza la represión de Sebastiani. En la ciudad se repite el cuadro de la toma de otras capitales españolas. La soldadesca invasora saquea, atropella cuanto encuentra a su paso. Comienza una matanza que alcanza un nivel aterrador. Son ahorcados los hermanos San Millán y Fray Francisco de Paula como caudillos de la defensa. Las calles malagueñas registran las más trágicas escenas. Todo transpira desolación y muerte. Malagueños huyeron de la ciudad refugiándose en los montes próximos, desde los cuales hostigaban a los convoyes y tropas invasoras que entraban o salían de ella. La durísima represión de Sebastiani, ahogando en sangre la resistencia de la ciudad, tuvo atroz revancha en aquellas montañas malagueñas donde los guerrilleros sembraron la muerte por pasos, barrancos y hondonadas. Cada cueva del Torcal encerraba una partida que tras audaces golpes de mano desaparecía sin dejar rastro. Cada piedra ocultaba a un patriota dispuesto a vengar al hombre, mujer o niño asesinado en la ciudad. El día 4 de marzo, con numerosísima escolta y gran número de precauciones, llega a Málaga el rey José. Las casas son engalanadas por orden terminante de Sebastiani y el monarca asiste a un Te Deum en la catedral. Durante su permanencia en la ciudad, José I se aloja en casa del destacado comerciante don Juan Mauri, padre del poeta Juan Bautista Mauri, según recoge Narciso Díaz de Escobar en una de sus obras. Uno de los episodios menos conocidos de nuestra guerra de la independencia es la acción del general Ballesteros en la comarca malagueña. Tras reunir un pequeño ejército de soldados y guerrilleros, Ballesteros, que había partido de Tarifa, ataca Cártama el 15 de febrero de 1812, hiriendo gravemente al gobernador francés de Málaga, general Magassén. Derrota más tarde a los invasores en Álora y finalmente el 14 de julio entra en Málaga apoderándose de ella al arma blanca. Los franceses, sorprendidos e incapaces de resistir aquel empuje arrollador, se refugian en Gibralfaro. Los españoles los persiguen hasta las mismas murallas. Desde allí comenzaron los franceses un feroz bombardeo sobre la ciudad que no finalizó hasta que los liberadores la abandonan para evitar la destrucción. Con la campaña de Rusia empezó a declinar la estrella napoleónica. La situación de sus ejércitos en España se hizo insostenible. El 27 de agosto abandonan Málaga las tropas invasoras. Su retirada fue llamada por ellos mismos el Camino de la Amargura. Rara es la columna que logra alcanzar los actuales límites de la provincia sin ver sus efectivos humanos reducidos a la mitad. En las proximidades de Antequera, cuna de uno de los héroes más destacados de nuestra independencia, el capitán don Vicente Moreno, el infatigable Ballesteros atacó a la retaguardia francesa que mandaba el general Semel, causando a las tropas en retirada los últimos y definitivos estragos. Poco tiempo después, el rey José sale definitivamente de España. La vuelta de Fernando VII a España es festejada en Málaga con grandes solemnidades. Funciones religiosas, actos públicos y festejos populares proclaman la alegría de los malagueños por la vuelta del rey. Pero pronto desaprueba el monarca todo lo realizado por las Cortes de Cádiz. Es abolida la Constitución de 1812 y proclamado el régimen absoluto. El 15 de mayo de 1814 es arrancada de las casas consistoriales de Málaga la lápida con el nombre de Plaza de la Constitución que figuraba en su fachada. Restaurada la Constitución, don Rafael del Riego hace su entrada triunfal en Málaga. Arcos, flores, vítores reciben al general de Cabezas de San Juan. Riego se alojó en una casa de la Plaza de la Merced. Un incidente cómico dio tema de conversación a los malagueños para muchos días. Al dirigir Riego la palabra desde el balcón de su alojamiento a la multitud que lo aclamaba, comenzó a rebuznar con enorme vigor el burro de un vendedor que pasaba por aquel lugar. El hecho produjo tal hilaridad entre el público que allí finalizó la patriótica arenga. El día 4 de septiembre, tropas realistas españolas y unidades francesas, de los llamados 100.000 hijos de San Luis, vuelven a instaurar en Málaga el poder real absoluto. Como en otras ciudades españolas, Málaga es escenario de represalias contra los liberales. El mes de diciembre de 1831 vincula a Málaga uno de los más destacados nombres de la causa liberal, el de don José María Torrijos y Uriarte. Torrijos había luchado en Madrid junto a Daoíz y Velarde, el de la memorable defensa del Parque de Monteleón, el día 2 de mayo de 1808, como oficial del ejército. Prisionero de los franceses, logró escapar consagrándose a la independencia de España desde los puestos de combate más arriesgados. Por su inteligencia y valor, llegó a obtener a los 23 años el grado de mariscal de campo.
afecto a la idea liberal, fue preso por los absolutistas y liberado más tarde por el triunfo de Riego. Fue 2 veces ministro y al restablecimiento del absolutismo huyó a Inglaterra. Refugiado en Gibraltar, esperaba impaciente el momento de entrar en acción en territorio español. Atraído hacia Málaga, con engaños por el gobernador Vicente González Moreno, se hizo a la mar el 30 de noviembre de 1831 en compañía de varios correligionarios. Su destino eran las playas de Torremolinos. Un buque realista hizo encallar las embarcaciones en Fuengirola. Torrijos y sus hombres se aprestaron a la defensa en una hacienda cercana a Alhaurín de la Torre. Sitiados por las fuerzas de González Moreno, fueron conminados a la rendición so pena de muerte. Confiados en la palabra del poco escrupuloso gobernador, depusieron las armas y fueron trasladados a Málaga. Un correo salió hacia Madrid llevando la noticia. Era un joven militar. Más tarde alcanzaría el grado de capitán general y ostentaría la presidencia del Consejo de Ministros. Se llamaba don Francisco Serrano Domínguez. También salió para Madrid a gestionar el indulto un joven licenciado en leyes, José de Salamanca. El jurista malagueño cabalgó sin descanso 2 días y 2 noches para impetrar el perdón real. Según Hernández Girbal, Fernando VII arrojó despectivamente el memorial de clemencia que presentaron Salamanca y los hermanos de Torrijos. Cuando llegó a sus manos la comunicación oficial de González Moreno, Fernando el Deseado escribió de su puño y letra: «Que los fusilen a todos, yo el rey». Y siguió conversando distraídamente con sus contertulios. La sentencia alcanzaba a 52 personas. Torrijos pidió clemencia para los tripulantes de los barcos contratados por él. Intercedió asimismo el cónsul inglés Mr. William Mark por la vida del súbdito británico Robert Boyd, acompañante y amigo de Torrijos, el padre vicaria por el grumete. Todo fue inútil. En el amanecer grisáceo del 11 de diciembre de 1831, las playas malagueñas de San Andrés fueron escenario de una ejecución que sobrecogería a Málaga. Pedro Manrique, intuido por la fina penetración de Gustavo García Herrera. Varios marineros. López Pinto, Sir Robert Boyd, Fernández Golfín, Valero, Torrijos, Flórez Calderón. El cuadro del pintor alcoyano Gisbert refleja el dramático momento. Nos volveremos a juntar allá arriba, había escrito Torrijos a su esposa cuando conoció la sentencia. Allá arriba, donde habitan los justos. Esta cruz, colocada años más tarde por suscripción popular, señala el lugar, ya invadido hoy por viviendas, en que fue llevada a cabo aquella ejecución. Once años después de esta, en 1842, Málaga quiso honrar la memoria de Torrijos y sus compañeros y levantó este monumento funerario en el Campo de la Merced, hoy Plaza de la Merced, que habría de guardar para siempre los restos de aquellos hombres. Los restos de Robert Boyd tuvieron definitiva sepultura en un cementerio que hizo especialmente para recogerlos el cónsul inglés William Mark y que fue inaugurado en 1831. Este romántico cementerio existe todavía. En él han filmado las cámaras de testimonio estos planos.
Estamos ya en plena Málaga romántica, esta Málaga del pasillo de Puerta Nueva con el cruce sosegado de los paseantes por el lecho del río. Un río con ropa tendida, con comentarios junto al bajo muro sobre la muerte del rey Fernando, flamantes milicianos nacionales resucitados y alegre toma de sol en sillas de Enea. Son los días en que el joven corazón de Pepito Salamanca late apresuradamente, evocando a cada instante la imagen de su linda Tolita Livermore, hija de un antiguo diplomático inglés afincado en la ciudad, don Tomás Livermore. Son también los días en que un logroñés lleno de talento y fuerza de voluntad, don Manuel Agustín Heredia, establecido en Málaga desde hacía unos 30 años y al que la ciudad debió gran parte de su promoción industrial, crea la Ferrería y Altos Hornos de la Constancia, cuyo aspecto exterior nos muestra este delicioso grabado de 1840. Otro logroñés, estrecha y entrañadamente vinculado a la historia de Málaga, colabora con Heredia en el nacimiento de la ferrería. Es don Martín de Larios, otra figura del 800 decisiva para la ciudad. Larios fundaría también una fábrica de tejidos, la Industria Malagueña, desarrollaría la empresa azucarera y construiría canales de riego y conducciones que llevarían la alegría del cultivo a zonas entonces estériles. Escritores malagueños se proyectan hacia el Madrid de aquellos años. Serafín Estébanez Calderón alcanza su máxima popularidad. Andrés Borrego funda su famoso periódico político El Español, una de las publicaciones más interesantes de su tiempo. Málaga contaba en aquella época también con excelente prensa, como este periódico semanal titulado El Guadalhorce. El Guadalhorce publicaba estos bellos grabados, según propia expresión, para ilustración de los elegantes malagueños de ambos sexos. Era la moda imperante en el París de 1840. Parecían reflejar un poco estos deliciosos dibujos de El Guadalhorce el ambiente de extremada finura y elegancia de las reuniones de las clases elevadas malagueñas, las reuniones de los Heredia, los Livermore, los Larios o los Loring. Esa Málaga del 19 que pinta Sebastián Subirón en su último libro parece arrancada de estas entrañables y evocadoras imágenes del semanario local. Pero no desdeñaba el Guadalhorce los niveles castizos de la ciudad. Este grabado se titula Venga de ahí y nos ofrece una escena de cante de extraordinario sabor. Málaga, eternamente canta ahora, era ya en esta época plataforma del mejor flamenco. Y hablamos de Málaga, eternamente canta ahora, reforzando en el tiempo la inteligente y fina calificación de Machado, porque a través de un reciente artículo publicado en Sur por Ángel Cafarena, nos enteramos de que un poeta árabe, que en el año 1016, o sea el 407 de la égira mahometana, visitó la ciudad, quedó sorprendido por el encanto que le produjo una velada musical que presenció, en la que una veintena de hombres que se hallaban en un jardín, sentados ante bebidas y frutas, escuchaban a una esclava de dulcísima voz que se acompañaba con un laúd en las rodillas. El poeta, que se encontraba enfermo en una casa contigua, recibió tal impresión, se sintió tan embelesado con aquel espectáculo, que sanó en el momento. Sí, Málaga canta ahora desde los tiempos más remotos. Pepe Luque Navajas, uno de los hombres hoy más impuestos en estos difíciles vericuetos del flamenco, nos habla en un libro de la existencia, en 1748, de un cantaor malagueño llamado Junquito, 50 años más antiguo que el Planeta y el tío Luis, el de la Juliana, los abuelos del cante, 80 años anterior a El Fillo y 100 años más atrás de Silverio. Y es precisamente en estos años del final de la primera mitad del 19 donde Pepe Luque sitúa la máxima intensidad en el cultivo malagueño del arte flamenco. No estamos todavía en la época de los famosos cafés cantantes, en los que Málaga jugaría un trascendental papel. Estamos en la época de los ventorros a la orilla del mar,
de las bandolás y la tímida iniciación del cante por malagueñas. Son las ventas de la caleta al pie de Monte de Sancha. Este grabado de la época nos presenta un baile por Verdiales. La ciudad presentaba por aquellos años este perfil. He aquí la fuente de la Alameda frente a la acera de la Marina. La Alhóndiga, lugar donde se llevaban a cabo a diario múltiples transacciones y negocios, testigo del auge comercial de la ciudad. Las Atarazanas, antiguo arsenal árabe. La Puerta de las Cadenas de la Catedral. La encantadora y silenciosa Plaza del Obispo, con el palacio tan bello de proporciones en sus fachadas como en su interior. La plazuela del teatro, con el arco de Buenaventura al fondo, hoy desaparecido. El teatro principal, que es el edificio situado a la derecha de la pantalla, era ya entonces uno de los más antiguos de España. El principal supervive aún convertido en cine. La Málaga que se divierte en las ventas o en los salones se aproxima también a la vida intelectual y artística. El 8 de enero de 1843 se crea el Liceo Artístico, Científico y Literario. Al mismo tiempo, Málaga trabaja con entusiasmo, sin límites, por su industria y su comercio. Del puerto salen cada día barcos y barcos cargados del buen vino de la tierra y de esos frutos secos que le darán fama mundial. Unos años más tarde, en 1878, Málaga llegará a producir 1 millón de cajas de pasas. He aquí un grabado del lugar llamado La Pescadería. Los frutos de su mar le darán también excepcional renombre. En 1845, Larios crea la fábrica de tejidos La Industria Malagueña. Los hierros fundidos por Heredia son exportados a todas partes. La Sociedad Económica de Amigos del País, una entidad a la que Málaga debe gran parte de su progreso, propugna la creación de una caja de ahorros y monte de piedad. Y la ciudad trabaja y lucha cada día con renovado esfuerzo por el engrandecimiento de su horizonte. Este horizonte se ve un poco nublado por una plaga que azota los montes de la provincia: el bandolerismo y el contrabando. No hay camino seguro ni viaje tranquilo. Tras cualquier recodo puede surgir el trabuco. Por las veredas o por los pasos inaccesibles marchan las filas de contrabandistas que constituyen la competencia desleal de los comerciantes extranjeros radicados en alguna plaza fuerte con bandera no española. Viajeros de más allá de nuestras fronteras que recorren las tierras malagueñas se detienen para observar solo esto y no reparan en el tesón y el esfuerzo agotador de nuestros hombres por engrandecer su ciudad, por superar la pérdida de las colonias y la turbulenta vida política española. Y empieza a tejerse una leyenda poético-pintoresca que encierra en su fondo un tinte negro que habría de pesar aún muchos años sobre nosotros.
Un malagueño inteligente, decidido y emprendedor, José de Salamanca, había logrado en la corte la fama y la fortuna. Habilísimo político y financiero, se había convertido en pocos años en uno de los hombres más importantes de España. El dinero venía hacia él como por encanto, llenando hasta rebosar sus arcas que él vaciaba en un santiamén, emprendiendo nuevos negocios que duplicaba inmediatamente su fortuna. Su extraordinaria inteligencia y su incomparable visión de los negocios le hicieron ver en el ferrocarril una fabulosa inversión. Después de ímprobos esfuerzos, combatido por todos lados, consiguió emprender las obras de una línea férrea, Madrid-Aranjuez. Suspendidos varias veces los trabajos por intrigas políticas, el día 9 de febrero de 1851 es inaugurado solemnemente el ferrocarril que fue llamado el Tren de la Fresa. A esta línea siguieron otras muy importantes. Con ello el prestigio de Salamanca creció hasta el infinito. El 9 de octubre de 1863 recibe el título de Marqués de Salamanca y el 26 de febrero de 1864 el de Conde de los Llanos con grandeza de España. Por estas fechas, la fortuna de Salamanca alcanzaría a 400 millones de reales, cifra astronómica para aquella época en que el real tenía un gran poder adquisitivo. Un nieto de aquel célebre y famoso Marqués de Salamanca acude a testimonio. Don Carlos de Salamanca y Hurtado de Zaldívar, Livermur y Heredia, actual Marqués de Salamanca. ¿Llegó usted a conocer a su abuelo? No tuve esa suerte. Me faltaron 3 años. ¿Cómo era don José de Salamanca según las versiones directas que usted conoce a través de sus padres? Un hombre genial. Además, muy caritativo, con una simpatía arrolladora, francamente arrolladora. ¿En el aspecto familiar? En el aspecto familiar también, un gran padre. ¿Y respecto a los negocios? Eso, un portento. ¿Qué representaba Málaga para su abuelo? Pues muchísimo. Adoraba su Málaga. Su abuelo fue sin la menor duda uno de los personajes más famosos de su época, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. A él se le atribuyen miles de anécdotas, tal vez algunas de ellas no ciertas. ¿Quiere usted recordar para nosotros alguna de las menos conocidas? Qué difícil es, porque hay tantas anécdotas y tantas cosas maravillosas en la vida de mi abuelo. Pero en fin, ya que se trata un poco de Málaga, vamos a hablar de lo que hizo cuando la sublevación de Torrijos fracasó, y entonces el gobernador civil de Málaga pues quiso arrestarle, o lo arrestó. Y como su vida estaba en peligro, mi abuelo decidió coger un caballo, ir a caballo desde Málaga a Madrid, creo que en 45 o 50 horas, sin descanso. Llegó antes que el que mandaron del gobierno civil, pero por desgracia no pudo lograr que no lo mataran a Torrijos. Y por el contrario, ¿hay alguna anécdota que se le atribuya a su abuelo y que a usted le conste que no sea cierta? Una de ellas sí, y que estoy seguro que mi abuelo no lo hubiera hecho nunca por lo ridícula que era. Parece ser que cuando estaba jugando a las cartas con Narváez y 2 señoras, a Narváez se le cayó una moneda de oro. Y Narváez molestó a la gente que estaba jugando con una cerilla buscando todo el tiempo la moneda de oro. Y como mi abuelo era muy espléndido en todo esto, le dio mucha rabia. Dicen, muchas veces que se bajó y alumbró un billete de 1000 pesetas, que eran 1000 pesetas de plata en aquella época, para buscar la moneda. Muchas gracias, señor Marqués. Por aquellos días, reemprendemos nuestra historia en el año 1854, comienza la carrera política de un joven escritor y jurista malagueño, Antonio Cánovas del Castillo. La prensa local estimula el 11 de septiembre de este año a los electores para que voten la candidatura de Cánovas como diputado a Cortes. Un gran acontecimiento lírico llena la vida malagueña de finales de 1855. En el teatro principal, el gran cantante Ronconi interpreta la ópera Nabucco, uno de sus mayores éxitos. El éxito fue tan grande que, vistas las repeticiones de las romanzas, la autoridad se vio obligada a amenazar a Ronconi con una fuerte multa si repetía una vez más. Aquel mismo año pasa por Málaga con dirección a Melilla el general don Juan Prim.
El ilustre militar, amigo de Salamanca desde que ostentaba el grado de capitán, fue acogido con gran simpatía por la ciudad. El 12 de noviembre de 1856 estalla en Málaga un importante alzamiento contra el gobierno. El gobernador militar, general Gasset, publica un bando en el que se ordena la entrega de las armas por los sublevados en el plazo de 4 horas. Los que no cumplan esta orden, dice el bando, serán pasados por las armas sin previo juicio. El 22 de octubre de 1859, España declara la guerra al Imperio de Marruecos. Todo el país se conmueve de patriótica indignación. Los cabileños de Anguera habían destruido unas obras de fortificación en Ceuta y habían insultado nuestro pabellón. Del puerto de Málaga parten unidades militares que marchan a los campos africanos a defender el honor de España. Los malagueños rivalizan en atenciones y honores hacia los que van a combatir. Tropas expedicionarias llegan a los campos de lucha fuerzas del Regimiento de Borbón y el Batallón Provincial de Málaga. Junto a las tropas marchan también a África esos héroes oscuros que son los humildes comerciantes que siguen a los ejércitos, como estos cantineros. O este gracioso afilador de la calle de Mármoles que quiere poner también su granito de arena a la victoria y escribe en la pared de su tienda: aquí se vacian sabres y bayonetas de barde. En Málaga, mientras tanto, se ha declarado una fuerte epidemia de cólera. La ciudad gime bajo el azote de la terrible enfermedad. El dolor de los malagueños se mitiga con la grata nueva de la victoria de los castillejos. El día 31 de enero de 1860, el nombre de Málaga se cubre de gloria en los campos africanos. Durante la batalla de Guadalgelú, una de las más duras acciones de la guerra, la infantería ha tenido que formar el cuadro para detener a la caballería enemiga que carga impetuosamente sobre nuestras unidades. Los soldados españoles han resistido bravamente el empuje de los jinetes enemigos, que, viendo inútiles sus esfuerzos, se baten en retirada. Un escuadrón de Villaviciosa sale en persecución de ellos, adentrándose peligrosamente en terreno enemigo. De pronto, todo el escuadrón se encuentra metido en una zona pantanosa, los caballos con el lodo hasta los vientres totalmente inmovilizados. Los enemigos fusilan a nuestros soldados a placer. Todos van a morir, dice Pedro Antonio de Alarcón en su diario de un testigo. Nada ni nadie podrá salvarnos. Pero no, dice textualmente el cronista, nuestra infantería ha visto desde lejos el tremendo apuro en que se encuentran sus hermanos. El provincial de Málaga, honor a él, viene a la carrera en auxilio de los de Villaviciosa. Llega, se lanza al pantano briosamente y lo que no han podido hacer los caballos lo hacen los hombres. Atraviesan el movible muro que los llega hasta la cintura, remueven el lodo con pies y manos, los unos se ayudan a los otros, saltan, brincan, se arrastran, nadan, por decirlo así, dentro del cieno y cayendo y levantando llegan a la otra orilla con el fusil inútil, es verdad, cubiertos de barro hasta la cabeza, es cierto, pero con la bayoneta calada, con la terrible bayoneta que se limpia y abrillanta al atravesar el cuerpo de los enemigos y que se lava y enrojece con su sangre. Ya ha quedado retaguardia de los ágiles malagueños el comprometido escuadrón. Ya pueden bajar de sus caballos los de Villaviciosa y sacar del lodazal a los muertos, a los heridos, a los que aguardaban su última hora enhiesto sobre las sillas. Ya están redimidos, ya están vengados. Vengados, sí, termina diciendo Alarcón. Los de Málaga no se han contentado con servir de escudo a la caballería, sino que van en seguimiento de los asombrados africanos, hiriéndoles, matándoles, deshaciéndoles a golpes y puñaladas, haciendo arma de la culata, del fusil, del cañón, de la bayoneta y empleando además la terrible navaja de su país, que ha salido a la luz muchas veces en los instantes supremos de esta guerra. Lo que hubiera podido ser una derrota se ha convertido por obra y gracia de arrojo y acometividad de estos hombres del batallón provincial en una rotunda victoria. Gloria a Málaga y a sus bravos hijos, dice Alarcón. El día 7 de febrero llega a Málaga la noticia de la toma de Tetuán.
La ciudad se lanza a la calle con banderas y estandartes. El ayuntamiento acuerda que el nuevo puente que va a construirse para unir la Alameda con el pasillo de Santo Domingo se llame Puente de Tetuán. Firmada la paz a finales de marzo, Málaga vuelve a reproducir sus manifestaciones de homenaje al ejército y a la patria. El día 22 de abril, Málaga vive una jornada imborrable. Regresan de África varios de los cuerpos expedicionarios. La batería de San Nicolás saluda a los buques con las salvas de ordenanza. El puerto está abarrotado de gentes de todas las clases sociales que vitorean al heroico batallón provincial y a sus compañeros de viaje. Las escenas de emoción y encendido patriotismo que registra el puerto malagueño quedan bien reflejadas en este grabado. Abrazos, vítores, flores y aclamaciones y un amoroso cuidado para los heridos se suceden en aquel día inolvidable para la historia de la ciudad. Pero no es solo este acontecimiento el que hay que registrar el año 1860 de la vida malagueña. Ha desaparecido por completo el cólera. La epidemia se ha llevado muchas vidas, pero gracias al tesón y la eficiencia de los médicos de la ciudad, el mal ha sido vencido. En marzo fue elegido miembro de la Real Academia Española el insigne escritor malagueño Tomás Rodríguez Rubí. La luz de gas, instalada unos años antes, se ha extendido ya considerablemente por toda la ciudad. Un consejo de guerra se reúne para juzgar a unos revolucionarios socialistas de Alfarnatejo y las autoridades dictan un enérgico bando prohibiendo los baños de mar en el puerto por haber sido vistos en el mismo nada más ni nada menos que varios tiburones. El día 16 de octubre de 1862 visita Málaga la reina Isabel II. Viene acompañada de su esposo y del príncipe Alfonso. En el límite de la provincia, un arco monumental da la bienvenida a la soberana. Toda la ciudad aparece engalanada, principalmente el itinerario de la comitiva real. La Diputación Provincial erigió este arco en la calle de la Victoria. La Plaza de la Merced aparece también artísticamente decorada. La calle de Álamos. Arco de carretería levantado por el Liceo. Este es el aspecto que ofrecía la Alameda con la monumental fuente instalada junto al puente de Tetuán. La catedral fue iluminada en la forma que nos presenta este grabado. En ella asistieron la reina, su familia y séquito a una solemne función religiosa. Durante su estancia en Málaga se alojó la familia real en el edificio de la aduana. Visitó también la soberana la estación del ferrocarril e inauguró la línea que entonces solo alcanzaba a 30 kilómetros.
Visitaron también los ilustres huéspedes una exposición industrial, agrícola y pecuaria instalada por la Sociedad Económica de Amigos del País en el Paseo de Reading. Allí admiró Isabel II, momento que se recoge en este grabado, los tejidos de la industria malagueña, de don Martín Larios, y de la Aurora, de su sobrino don Carlos. También acudió el cortejo real a la ferrería de la Constancia, creada por el ya desaparecido don Manuel Agustín Heredia. La reina Isabel y el rey consorte don Francisco de Asís aparecen en este grabado observando el funcionamiento de la máquina calórica de Ericsson, uno de los últimos adelantos de la técnica incorporada a la industria de la ciudad por la firma Heredia. En la plaza de Álvarez asistió la reina con su séquito a una corrida. El público ovacionó largamente a los soberanos y la reina no pudo contener la risa al leer una especie de pancarta donde un grupo de malagueños había escrito: Viva la marecita de todos los españoles que tiene dos ojos como dos soles. Por este arco, levantado por el círculo malagueño, pasaron los reyes al puerto el día de su partida de Málaga. Y aquí finalmente el embarcadero levantado en el muelle. La reina y su séquito partieron para Almería en el buque Isabel II. El 8 de julio de 1864 se presenta en el Teatro del Príncipe Alfonso, antecesor del Cervantes, la mejor actriz española de aquellos tiempos, Teodora Lamadrid. El día 1 de octubre de 1866 se crea en Málaga un nuevo periódico, el Diario Mercantil. Esta publicación estaba dedicada especialmente a las clases comerciales. Estamos en plena época del café cantante. Málaga se convierte, según Pepe Luque, en el centro de la actividad flamenca de aquellos años. Allí acuden cantaores y tocaores de toda Andalucía. El cante no nació en Málaga, decía José Carlos de Luna, pero allí se hizo persona. 14 cafés cantantes convivieron en la Málaga de aquellos años 60. En uno de ellos, el Café Sin Techo, recibió Tomás el Nitri la llave del cante. Triunfante la Revolución de septiembre del 68, se organizan en Málaga unos batallones de la Milicia Nacional. A desarmarlos acude a la ciudad el general Caballero de Rodas. En las calles se levantan barricadas y corrió abundantemente la sangre en los encuentros de la milicia contra las tropas. El populacho aprovechó la coyuntura para saquear casas y propiedades. Los propios operarios de la industria malagueña asaltaron el domicilio de don Martín de Larios, que escapó milagrosamente con su hijo y su sobrino a Gibraltar. El castillo de Gibralfaro, la goleta ligera y el vapor alerta rompieron fuego contra las barricadas. La lucha se hizo crudísima y la mano enérgica de Caballero de Rodas logró al fin la pacificación de la ciudad el 12 de enero de 1869. El día 14 de marzo de aquel año de 1869 tiene lugar en Málaga la sesión inaugural de la Sociedad Filarmónica, que tuvo su sede primero en el número 2 de la calle de los Mártires. Nació esta sociedad en una tertulia existente en el almacén de pianos de los sucesores de don Adolfo Montargón. Después de las 7 primeras sesiones, la Filarmónica trasladó su domicilio al conventico, que se hallaba en el lugar que hoy ocupa el Banco Central. De allí pasó al actual convento de las Reparadoras. Y después definitivamente a los locales del liceo en la plaza de San Francisco, donde aún continúa. El
El 17 de diciembre de este año se inaugura el Teatro Cervantes, edificado sobre los restos del Teatro del Príncipe Alfonso destruido por un incendio el año anterior. Esta es la fotografía más antigua de Málaga que ha llegado a nuestro poder. Data de los años 70 y ha sido cedida a testimonio por don Rafael Franquelo. En esta década ha de vivir Málaga uno de los períodos más importantes de su historia. Independientemente de su pujanza industrial, sus intelectuales proyectan el nombre de Málaga por todo el país. De la Academia de Bellas Artes, de la mano de Muñoz de Grain, surgen Talavera, Moreno Carbonero, Nogales, Simonet, Bermúdez Gil. En la música, Eduardo Ocón habría de asombrar a Gounod. Los nombres de Pablo Prolongo, Domingo Orueta en la ciencia. Entre los escritores, Guillén Robles, la condesa de Parcén, Andrés Mellado, Río Rosas, Martínez Barrio Nuevo, Ramón Franquelo, Pérez de Guzmán, Relosillas, Tejón y Rodríguez. Los juristas Sebastián Subirón y Francisco Bergamín brillan a gran altura. En el mundo de la política fueron decisivos los nombres de Carvajal y Güé, gran señor de la Primera República, Francisco Romero Robledo, uno de los impulsores de la Restauración, y finalmente Antonio Cánovas del Castillo, su verdadero artífice. Cánovas fue uno de los más brillantes políticos españoles de todos los tiempos. Orador brillantísimo, gran historiador y hombre de extraordinaria honradez y fidelidad, fue el cerebro de la Restauración y el más leal y eficaz colaborador de Alfonso XII. Don Antonio Cánovas del Castillo había nacido en la calle de Nuño Gómez, el día 8 de febrero de 1828. Una lápida recuerda desde 1895 y allí vino al mundo uno de los hombres más importantes de la historia de España. A los 70 años de la muerte del gran político, hablamos con don Juan Antonio Cánovas del Castillo y Fraile. ¿Qué parentesco tenía usted con don Antonio? Soy sobrino bisnieto del ilustre hombre de Estado. Soy nieto del hermano que le seguía en edad, de los 6 descendientes que hubo en el matrimonio de don Antonio Cánovas y García con doña Juana del Castillo y Estébanez. Pero al haber premuerto los 2 únicos hijos que tuvo don Antonio Cánovas del Castillo, fueron herederos suyos mi abuelo, sus hermanos y sus primos. Por lo tanto, a pesar del raro parentesco que puede representar el decir sobrino bisnieto, soy el primogénito de cuantos ostentamos el nombre que él hizo famoso. En su opinión, ¿cuál era el rasgo humano más destacado de don Antonio Cánovas? Desde el punto de vista político, hubo personas que lidiando en este campo público hablaron de la soberbia de Cánovas, hablaron también del pesimismo de Cánovas en otro sentido, pero desde el punto de vista familiar, todos cuantos somos sucesores de él, no descendientes, repito, pero sí sucesores de él, tenemos que tener en cuenta el sacrificio que él efectuó en favor de su madre viuda y de sus hermanos huérfanos, y por lo tanto aquella dedicación familiar que hizo en parte tardío su primer matrimonio inclusive, nos afecta y mueve nuestro agradecimiento. ¿Qué cualidades eran las más destacadas en la personalidad de don Antonio Cánovas? Su enorme talento y la facilidad de su asimilación. En este sentido, escribe mi bisabuelo en la recopilación que escribió de gran parte de lo escrito con motivo de la muerte de don Antonio Cánovas, el apodo con que le llamaba a su tío, don Serafín Estébanez Calderón, de cuyo fallecimiento ahora se cubren precisamente 100 años. Decía que a Antonio le llamaba Antoñito Tragaleyes, así como a mi bisabuelo de un carácter más templado o más amable le llamaba Emilito Almíbares. Este Tragaleyes era precisamente por la enorme facilidad que tenía para aprender. A lo mejor, pues con muy poco tiempo, antes de los exámenes, se aprendía la totalidad de las materias, no obstante el hecho de que compaginaba aquellos estudios con una ocupación, con un trabajo que le permitía ganar el dinero necesario para sostener a sus familiares. Málaga, ¿qué representó en la vida de don Antonio Cánovas del Castillo? Representó un afecto constante. Hace pocos meses tenía yo ocasión, con motivo de una conferencia que pronuncié sobre Picasso en el 85 aniversario de su nacimiento, de decir que era curioso el pensar los distintos hombres famosos malagueños, Cánovas en el aspecto político, Salamanca en el económico, Picasso en el artístico, que justamente cada uno de ellos se habían hecho famosos fuera de Málaga. Es probable que ninguno de ellos hubiera alcanzado la cumbre
efímera que a que han llegado en sus respectivos campos de acción, de no haber sido, de haberse quedado en Málaga. Y en el caso de Cánovas concretamente es en quien podemos ver que posteriormente, en el momento de su mayor fama, no olvida la ciudad nativa. Vemos que las grandes obras del parque y del puerto de Málaga tienen precisamente su origen o su nuevo desarrollo cuando promulga 2 decretos leyes en ocasión en que todavía no han pasado los 6 meses desde el comienzo de la restauración, en momentos en los que Cánovas tenía que tener su ánimo enteramente absorbido por la estabilización de la monarquía que acababa de restaurarse, y que justamente se reciben las obras y declaran conformes en 1897, en la misma semana de la muerte de Cánovas. O sea que precisamente esta gran obra, que ha sido el momento o la fase en la cual Málaga pierde aquel aspecto pueblerino o provinciano que había tenido antes, se ejecutan durante los 27 años en los cuales Cánovas, como jefe del gobierno o como jefe de la oposición de su majestad, ejerce pues el primer plano en la escena política española. Todo esto muestra, como digo, y contestando a su pregunta, el enorme amor a Málaga que siguió a pesar de su alejamiento físico de los últimos años. Y la evidencia de que siempre tenía Málaga muy cerca en el corazón. Efectivamente. Pues muchas gracias. Y decimos adiós a esta Málaga del último cuarto de siglo, la Málaga de su gran pujanza industrial y su máximo esplendor mercantil. Y también la de los escritores, de los científicos, de los pintores y de los políticos del 70, aquellos hombres que, como dice Ángel Cafarena, trazaron el rumbo de la vida española de su tiempo. Esta maravillosa fotografía evoca una Málaga aún sin parque, con el agua al pie de las blancas casas de la cortina del muelle, todavía sin calle de Larios, una Málaga chiquita pero trabajadora, esforzada y de enorme tenacidad. Una Málaga que podía, además, permitirse el lujo de ser cantaora.